Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Tania Hernández para los que no me conocen y aquí vamos a arrancar con las historias, leyendas en este canal, Tania Relatos Misteriosos. Mucho más de lo que vemos a nuestro alrededor, historias que nos salen a la luz porque pertenecen al reino del misterio y hay que ir a buscarlas. Acabo de volver con una de esas historias, una que no encontrarás en ninguna otra parte. Hola, soy Tania y voy a compartir contigo lo que he descubierto, lo que me han contado y lo que no te atreves a imaginar. Esta es la historia de Clara. Para comprender bien esta historia, hay que empezar por hacerse una idea del momento en que ocurrió. Era el año de 1991, no fue mucho tiempo atrás. Pero el mundo era muy diferente, era otro mundo. Sin internet, sin redes sociales, todos vivían atentos al mundo real. Si había algo que sacaba a las personas de lo cotidiano, era la televisión a la hora de cenar o a lo sumo el cine. Las fantasías disparatadas no estaban como ahora a solo un clic de distancia. Por eso esta historia es tan especial, porque ocurrió en un tiempo en que esta clase de relatos solo existían en las películas y en las novelas de terror. La persona que nos envió esta experiencia, a quien llamaremos Clara porque no quiere que su nombre real se haga público, tenía 12 años en 1991. Y aquí hay que hacer otra pequeña aclaración. Clara vivía con sus padres y un hermano menor frente al cementerio de su ciudad. Se había criado en esa casa y para ella ese cementerio, que no era muy grande, solo era una parte más del paisaje. De tanto escuchar historias de espantos y fantasmas, ya estaba curtida. Ella no había visto nada fuera de lo común. Incluso solía pararse a platicar con doña Feli, que tenía un puesto de flores en la entrada del cementerio, cuando la mandaban a la tienda 2 calles más abajo. Doña Feli era una mujer ya mayor. Clara supone que debía tener cerca de 60 años, quizá más. Ella, sus 2 perros, Gordo y Lomito, unos animalitos mestizos que la acompañaban a todas partes, estaban a las puertas del cementerio desde temprano por la mañana hasta que se marchaban los últimos visitantes. Clara la recuerda como una señora alegre, de ropa gastada pero limpia. Solía tejer al sol con sus 2 perritos echados a los pies. Y aquí hay algo curioso que nos cuenta Clara. Ella nunca había entrado al cementerio, no tenía a nadie sepultado allí y no tenía ningún motivo para cruzar el portal e internarse entre nichos, lápidas y mausoleos. Los niños de su edad siempre estaban hablando de sus aventuras entre las tumbas, y había algunos que se vanagloriaban de colarse por encima del paredón durante la noche. Pero Clara sabía que solo eran cuentos. Ninguno de ellos se atrevería a hacer algo así. Incluso durante el día, el cuidador no permitía que los niños cruzaran solos el portal de hierro a meter ruido y hacer travesuras. Para Clara, el cementerio era un símbolo de paz y reconciliación. Allí no entraban enemigos, al contrario, todas las disputas quedaban afuera, y quienes entraban lo hacían solo recordando los buenos momentos con aquellos que ya no estaban. Todo eso cambió un día cuando Clara estaba cerca de cumplir 13 años. Una mañana, el barrio estaba conmocionado y notó que hasta sus padres hablaban por lo bajo, cuidando que ella y su hermano no escucharan. Eso solo aumentó su curiosidad y sus torpes intentos por acercarse sin ser vista para pescar lo que decían los adultos terminaron por decidir a su padre que la llamó aparte. Aquella charla, nos dice, la marcó mucho. El hijo de doña Feli. Clara no tenía idea que tuviera un hijo. Andaba en malos pasos. Se sabía, pero nadie hablaba mucho de eso. La señora de las flores, como la conocían en el barrio, era una persona apreciada, y la mala fama de su hijo era tema doloroso para ella. Pero en fin, el hijo de la florista, a quien llamaremos Ramón, había muerto en un enfrentamiento entre delincuentes. Recibió 2 disparos en el pecho y al día siguiente iba a ser sepultado en el cementerio. Todos decían que doña Feli había encajado muy mal el golpe.
Estaba postrada en su casa y una vecina estaba atendiéndola, pero la veía muy mal. Temían que no lograra sobreponerse. Para Clara ese fue el primer contacto directo con el verdadero dolor. Hasta ese momento, ninguna tragedia la había tocado de cerca, ni tampoco a su familia. La violencia o la injusticia eran temas de los mayores, y los niños tenían un mundo aparte. A Clara le afectó mucho todo esto. Ella no había conocido a sus abuelos y, en cierta forma, doña Feli era lo más parecido a una abuela que había conocido. Al día siguiente, sin decir nada, Clara espió desde la ventana cómo el cortejo fúnebre de Ramón cruzaba lentamente las puertas del cementerio. Detrás del ataúd pudo ver a doña Feli, que caminaba encorvada, sin levantar los ojos del suelo y muy despacio. Y sin haberlo planeado ni detenerse a pensarlo, se sorprendió cruzando la calle y entrando detrás de los deudos, que no eran muchos, sin que nadie la notara. No fue un camino largo. El cortejo se detuvo en una de las parcelas comunitarias, donde las fosas tenían 2 o 3 niveles y se hacían varios entierros en el mismo pedazo de tierra. Mientras acomodaban el ataúd, Clara escuchó cómo el llanto de doña Feli iba aumentando de volumen hasta convertirse en un lamento que le encogió el corazón. Incapaz de soportarlo más, se fue alejando a pequeños pasos del grupo que rodeaba la fosa y antes de darse cuenta, se encontró sola en una estrecha avenida rodeada de nichos y mausoleos. No quería por nada del mundo volver a escuchar el llanto de doña Feli, por lo que decidió hacer tiempo recorriendo el cementerio hasta que terminara el entierro. Además, sentía nacer una curiosidad nueva, recordando las historias de sus amigos. Nunca había imaginado que los espacios entre los mausoleos y las tumbas formaran una especie de laberinto, tétrico pero tentador. Se metió por esos pasadizos por los que apenas cabía y se encontró en un callejón sin salida, formado por las paredes altas de la parte de atrás de 3 nichos cubiertas de musgo. Y allí, al pie de ese lugar sin vida, lo vio. Era un gatito, mejor dicho, un gato. No muy grande, gris, de ojos amarillos y que la miraba fijamente dejando escapar esos maullidos cortos y agudos que indican hambre y parecen pedir cariño. ¿Y a qué niño no le gusta un gatito? Clara se agachó junto a él con cuidado, pero el gato no se espantó. Se frotó contra ella y Clara lo tomó en brazos. Lo hizo girar para ver si estaba herido, pero no notó nada anormal. Solo un gato gris con 2 manchas negras en el pecho. Con el animal en brazos, continuó paseando por el cementerio, deteniéndose a ver las fotos de los difuntos y leyendo las inscripciones en las placas. Cuando calculó que el entierro ya habría terminado, volvió sobre sus pasos hacia la puerta. En efecto, ya no había nadie, solo un montículo de tierra removida y oscura, y unas flores que conocía bien, los claveles rojos que doña Feli vendía en su puesto de la entrada. Cuando volvió a casa, el gato ya tenía nombre, Plomito. A sus padres no les hizo gracia, pero Clara estaba tan decidida a quedárselo que no se atrevieron a decir que no. Además, cosa muy extraña, el gato comenzó a responder de inmediato a su nuevo nombre, casi como un perro. Esa misma noche, Clara le trenzó un collar con unos cordones verdes que su mamá tenía en el costurero. Eso causó simpatía y el gato pasó a ser uno más de la familia. Se paseaba por las habitaciones, sobresaltando a la madre de Clara, que no lograba acostumbrarse a que una criatura silenciosa se pudiera aparecer en cualquier momento detrás de una cortina o encima de una alacena. Fue un par de semanas después que Clara notó algo extraño. Plomito siempre dormía en su cuarto, al principio a los pies de la cama, pero noche tras noche iba subiendo hasta que tomó la costumbre de acostarse en la almohada, junto a su cabeza. Hasta ese punto, Clara estaba encantada. Lo tomaba como una muestra del vínculo que tenía con Plomito. A pesar de que a su madre no le gustaba nada que las mantas y la funda de la almohada siempre estuvieran cubiertas de pelo y, como ella decía, ese tufo a pantalones de gato. Pero una noche, el gato pasó de la almohada a dormir sobre el pecho de Clara.
Ella ni siquiera lo supo hasta que una madrugada abrió los ojos y se encontró con la mirada amarilla de Plomito, a solo centímetros de su cara, mirándola fijamente en la oscuridad. Clara dio un grito. El gato saltó de la cama y derribó la lámpara de la mesa de noche. Con el ruido, los padres de Clara entraron en la habitación y cuando ella les contó lo que había pasado, decidieron que el gato ya no podía dormir en su habitación. Pasaron 2 noches. Plomito se quedaba al otro lado de la puerta, maullando cada tanto para que lo dejaran entrar. Una mañana, cuando iba a comprar el pan, Clara vio algo que le alegró, pero también le puso incómoda. Doña Feli había vuelto a su puesto de flores. Clara tenía que pasar delante de la anciana para ir a la panadería, pero no sabía cómo dirigirse a ella después de lo que había pasado con Ramón. Pero no quería ser maleducada, así que respiró profundamente y se dirigió hacia ella. Pero no llegó lejos. Gordo y Lomito, los perros de Doña Feli, comenzaron a ladrarle y se arrojaron sobre ella. Nunca antes habían actuado de esa forma. Clara los conocía desde siempre y desorientada y asustada, cruzó la calle sin atreverse a mirar a Doña Feli. Solo escuchó que los llamaba, pero los perros no dejaron de ladrar hasta que los perdió de vista. A la salida de la panadería, dio vuelta a la manzana para regresar a casa. Esa noche, por primera vez, Clara desobedeció a sus padres. Se sentía mal después de lo que había ocurrido, el rechazo de Gordo y Lomito, su arranque de cobardía dándole la espalda a Doña Feli. Necesitaba compañía y alguna clase de consuelo. Al ir a dormir, dejó la puerta de su habitación abierta. En medio de la noche, sintió el peso de Plomito trepándose a la cama y acercándose a ella. El gato se acostó en la almohada junto a ella y Clara se quedó dormida. Despertó horas después. Sentía un peso sobre el pecho y el ronroneo del gato a través de las sábanas. Lentamente abrió los ojos y se encontró con la mirada fija y amarilla del gato. Estuvo a punto de sonreír, pero entonces, sin ningún aviso, el gato se lanzó contra su garganta, clavándole profundamente los colmillos en el cuello. Clara gritó y arrojó el gato al suelo. Sus padres entraron aprisa en la habitación, encendieron las luces, pero no había ni rastros de Plomito. Decidieron ahí mismo que el gato no volvería a entrar en la casa, y Clara casi no durmió esa noche, pensando y tratando de reponerse del susto enorme que había pasado. Decidió que al día siguiente iría a ver a Doña Feli y se comportaría como una niña educada y valiente. Y eso fue lo que hizo. Con cautela cruzó la calle y vio que Gordito y Lomito alzaban las orejas y se levantaban. El corazón se le aceleró. Los perros se acercaron y comenzaron a hacerle fiesta como siempre. En ese momento, Clara no pudo dejar de notar algo que nunca había visto antes. Los perros tenían los hocicos lastimados, con arañazos y sangre seca, como si se hubieran metido entre las zarzas o se hubieran peleado con un puercoespín. Contenta, confundida y desorientada, Clara se acercó a Doña Feli. La vio más envejecida que nunca y sin dudas también triste, pero no tan mal como había esperado. Hablaron un momento de cosas sin importancia, cuando la anciana le tendió 2 claveles rojos. Clara lo entendió al momento. Quería que ella los llevara a la tumba de Ramón. Sin decir nada, tomó los claveles y cruzó la puerta del cementerio rumbo a la tumba del desgraciado hijo de Doña Feli. Al inclinarse para dejar las flores, la sangre se le heló en las venas y las lágrimas de miedo le llenaron los ojos. En la tierra removida de esa tumba reciente había un agujero y un rastro de pequeñas gotitas de sangre indicaba que lo que hubiera hecho ese agujero había llegado herido para enterrarse allí. Lo peor de todo, y lo que hasta el día de hoy hace que Clara no soporte siquiera la idea de entrar a un cementerio, fue que junto al agujero estaba el collar verde que le había trenzado a Plomito.
Y hay dos cosas más que vuelven a esta historia aún más espeluznante y le dan un sentido mucho más oscuro. Ramón, entre los muchos delitos y asuntos turbios en los que estuvo mezclado en vida, había sido acusado de atacar a una niña, en el peor sentido, aunque nunca se llegó a probar su culpabilidad. Y una última cosa, Plomito era completamente gris, excepto por 2 manchas negras en el pecho. Y Ramón, casualmente, murió de 2 disparos en ese mismo lugar. ¿Qué les pareció la historia de Clara? Los leo en la sección de comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando tenemos una historia nueva. Muchas gracias por escucharme y nos vemos muy pronto con una nueva historia. Que pasen una feliz noche.